Que el Señor haga que su palabra llegue a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Amén. Iba a empezar diciendo feliz día de los enamorados y me queda cortado. Digo, no, vamos a hablar del Señor. Feliz día de los enamorados, sí. ¿Cuántos de vosotros habéis recibido algún detallito? ¿Muchos? ¿Cuántos habéis dado algún detallito en esta semana? ¿Muchos también? ¿Los mismos más o menos? ¿Cuántos habéis estado a punto de darlo y por culpa del tiempo y las circunstancias no lo habéis hecho ese día, pero bueno, lo habéis hecho en otro momento también? Bastantes. ¿Cuántos no necesitan un día especial para expresar amor a su pareja, a quien tiene a su alrededor? ¿Cuántos necesitan un día especial? Porque no tienen un detalle nunca. Esas preguntas a lo mejor había que preguntar al contrario del que está contestando, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta de la repercusión de lo que hacemos o lo que no hacemos. Pero y fuera de la pareja, expresamos amor ¿es amor lo que hay con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, nietos, la suegra, el suegro, los yernos, las nueras? ¿Es amor lo que hay con tus amigos? Podemos llamarlo amor, la relación que tienes con tus amigos y con tus enemigos. Y con tus compañeros de trabajo. ¿Cuántos amáis a vuestro jefe? No contestar a eso, porque si lo ven. Amor es algo complicado y que lo usamos para muchas palabras. Hablar del amor, cuando lo decimos, en lo que viene a nuestra cabeza es una foto aquí romanticona, permitirme el adjetivo así, o rosita, que dirían algunos. Una foto así un poco pegajosa. A veces nos viene una imagen que desvirtúa el significado de lo que es el amor. Imaginamos a alguien diciendo qué guapo soy, qué maravilloso soy, cuánto me quiere y me necesita. ¿Es eso amor? Quizás amor es algo más complejo y menos egoísta que la necesidad de un halago pasajero en un momento dado. El pastor ha estado hablando durante estas semanas sobre ensanchar el corazón. Y la semana pasada nos decía qué necesitamos para que nuestro corazón se ensanche a pesar del dolor. Y nos daba 4 palabras: consuelo, amor, perdón y salvación. Alguien te escucha los sermones y toma nota. Salvación o esperanza. Y hoy vamos a hablar de la segunda de las palabras. Por eso ya algunas de las cosas que diré las dijo la semana pasada, otras las ha dicho hace un momento también. Pero es que hablar del amor es lo que tiene. ¿Y dónde mejor sitio de hablar del amor que la propia Iglesia? Busquemos al Señor para hablar del amor y ver que si es algo complejo, es simple, o si es lejano, o está al alcance de todos nosotros. Hay tanto material en la Biblia, si nos ponemos a buscar citas relacionadas con la palabra amor, con amor, que se hace difícil a veces de llegarla. Pero si yo os pregunto, ¿cuál es el texto más identificativo del amor? Como habéis escuchado antes, lo que hemos leído, pues la mayoría diríais 1 Corintios 13, lo he visto en vuestras caras. Y efectivamente es un texto, ¿no? Si yo hablase lengua, si no tengo amor, todo lo tenemos en mente. ¿Quién no lo ha oído ese texto en su boda? ¿Quién lo recuerda que en su boda lo hicieron? ¿Lo recordáis? Última encuesta que hago. ¿Cuántos recuerdan que en su boda se leyó ese texto? No levantéis la mano porque no os acordáis lo que se leyó en vuestra boda, que eso es lo que os pasa. No porque no se haya leído, que casi seguro también se leyó. Un texto que habla del amor, tan bonito, tan poético. El pastor lo ha leído muy bien antes. Es poético. ¿Y no está en los Salmos? ¿No debería estar en los Salmos? ¿A que nos pegaría que estuviera en los Salmos? Bueno, en Proverbios, ¿no? Hay tanta sabiduría. Bueno, en Eclesiastés también podría estar. Yo creo que, ¿verdad? ¿Podría haberlo predicado Jesús en el Sermón del Monte? Sí, ¿no? Está en otro libro, 1 Corintios, ya lo hemos dicho antes. ¿Será ese el libro del amor, 1 Corintios? Pues la verdad que cuando te acercas a 1 Corintios empiezas a descubrir, en primer lugar, que es un libro que se escribió por un chivatazo. Dice el capítulo 1, descubrimos, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Se dice también quiénes son los informadores. Que entre vosotros hay contiendas. En el capítulo 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales, en efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones.
Dice Pablo, no escribo esto para avergonzaros. Algunos nos preguntamos, entonces, ¿para qué? Bueno, él lo contesta, sino para amonestaros como a hijos. No es buena vuestra jactancia, capítulo 5. Os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios, y no me refiero en general a los fornicarios de este mundo, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maledicente, borracho, ladrón. Con él ni aun comáis. Quitad pues a ese perverso de vosotros. Vaya texto para ser el libro del amor. Sobre el matrimonio, el versículo 1 del capítulo 7 dice, acerca de lo que me habéis preguntado, que no entra aquí en el tema, dice, bueno le sería al hombre no tocar a la mujer. O sea que no termino yo de entender esto muy bien. Luego en el capítulo 10 el título lo dice todo, amonestaciones contra la idolatría. En el capítulo 11, que es hoy no lo ha usado el pastor, pero se usa muchas veces para la institución de la Cena del Señor, el contexto es evitar los abusos dentro de la Cena del Señor para no tomarla indignamente. Había una serie de problemas que son señalados por el apóstol Pablo. En el capítulo 12 es el que habla de los dones y después de nombrar el último don dice, procurad sin embargo los dones mejor. Alguien dice que el 12 y el 14, si los leéis seguidos y quitáis el 13, que eso se puede hacer, digamos, si quitáis el 13 tienen sentido porque hablan sobre el mundo de los dones, o sea que será un injerto entonces el capítulo 12 ahí en medio, el capítulo 13, será algo que no tiene nada que ver con la carta. Pablo entra en el capítulo 13 que conocemos en medio de esta cantidad de broncas, de amonestaciones, de llamadas al orden. Pablo dice, ahora os muestro un camino mucho más excelente. En la epístola de Corintios vemos a una iglesia que está en caos, con problemas de relaciones entre unos y otros. El capítulo 13 no es un poema perdido que se le cayó al apóstol Pablo. Es una grave advertencia. Yo diría que es una bronca, usando nuestro lenguaje, a cómo actúan los corintios entre ellos, tanto en el momento grupal de la asamblea como en los momentos íntimos en su casa. Hablar de amor en estos momentos nos da una idea del poder que tiene el amor en medio del conflicto, de la crisis, del caos. Quizá no es el amor romántico idealizado del que hablábamos antes, pero esto es amor. A veces el amor dará una sacudida a su receptor. Quizás el receptor de ese amor no lo va a entender, quizá no lo va a esperar. Y también eso lo vemos en el texto. Viendo el texto ves cómo el énfasis está en cómo amas a Dios, cómo ejerces ese amor de Dios expresado en cómo lo haces con la comunidad de fe. Y en tu vida de relaciones, por supuesto, también incluido en la iglesia. El amor con el que vives hablará de cómo crees, hablará de en qué crees y por eso se mostrará en cómo amas también a nuestro Dios. El amor no va de eso que dices, sino de lo que haces y por qué lo haces. Y lo que crees debe ser coherente con lo que haces. Los primeros versículos que veíamos, que hemos leído antes, de 1 Corintios 13, nos habla de la prominencia del amor. Lo exalta algo sobre lo que hay alrededor. Y es lo que presenta usando como excusa pues el tema de los dones, ¿no? Como arma pedagógica. En el primer versículo nos comenta algo sobre lo que a los corintios le daba mucha importancia. El texto nombra el don de lenguas y es solo un punto dentro de la problemática que había puntual en ese momento que impedía el crecimiento de la Iglesia y la buena armonía. Era centro de conflictos en ese momento. Pero no se queda ahí, el texto también trata de cuando charlamos entre nosotros. Dice, si yo hablase lenguas humanas, también está hablando de cómo hablamos de nuestras conversaciones. Dice el texto eso, pero el resumen es que cualquier don, incluso si crees que hablas con el idioma del cielo, si tus actos, si tu vida no refleja ese amor, ese idioma no se entiende, no sirve de nada. La mejor charla, el mejor discurso, la mejor predicación, si no va reforzada de amar a aquellos que van a recibirlo, no sirve de nada, no hay nada. Lo que marcará su utilidad es cuál es la motivación que me lleva a la acción que estoy realizando. Y toda motivación no presidida por el amor al que está escuchando el mensaje es inútil, no servirá absolutamente de nada.
El versículo 2 hablaba de profecía. Ya sabéis que cuando habla en la Biblia profecía no habla de predicciones siempre, ¿no? De cuál es lo que va a pasar en futuro, sino de lo que habla es de la enseñanza. Y el texto bíblico en particular aquí, la expresión sería como si yo fuera un profeta reconocido por todos, si yo fuera un predicador reconocido por todos y no tengo amor. Este profeta o esta enseñanza es hablar en el nombre de Dios, es ser el portavoz de Dios, eso es a lo que se está refiriendo. Eso es lo que somos cada uno de nosotros cuando contamos nuestro testimonio, cuando hablamos de lo que hay en nuestro corazón, cuando hablamos de lo que creemos y lo que sentimos. El texto no habla de si fue muy buena la profecía, si fue falsa, si fue... No, si tú eso lo haces sin amor, queda reducido a cero. ¿Y si no lo haces? ¿Hablas a los demás? ¿Cuentas a los demás del amor que hay en ti? ¿Del amor que has recibido de Dios? ¿Lo haces o no? Porque si no lo haces, a lo mejor aquí tenemos otro problema diferente. No tienes motivación para hacerlo. No les amas. Quizás sea eso lo que haya en el problema. De manera que yo te pediría, ¿no?, que te plantees. ¿Hablo o no hablo a las personas? ¿Qué es lo que hago? Nosotros vamos a dar por hecho de que hablamos a los demás y que contamos nuestro testimonio. Y con eso vale, y con eso tenemos la aprobación del Señor. Ya sabéis que Jesús, Mateo 7:22, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no se lo conté a mis vecinos, no hablé con ellos, no les mandé un versículo por WhatsApp, no hice un vídeo además, no hablé con ellos en privado. Bueno, todo eso es lo que le estaban diciendo a Jesús, y Jesús les contesta en el versículo 23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Faltaba el amor. No que lo que hiciesen estuviera mal, porque no estaba mal, no dice el Señor, pero lo hicisteis muy mal, no dice eso. Faltaba el amor. ¿Amas a quien hablas? Porque si no, esa buena acción puede incluso convertirse en maldad, porque podría haber un orgullo personal, un egoísmo intrínseco en esas expresiones, en lo que tú utilizas. Jesús amaba a quien predicaba, con quien hablaba. Avanzando en el texto, el versículo 2 hace otro énfasis, también curioso. Si entiendo todo, si tengo todo conocimiento, si he entendido todo lo relacionado con Dios, a pesar de saberlo todo, si no tengo amor, es inútil. Conocimiento, qué importante es el conocimiento, El conocimiento es muy importante hoy en día. Hay herramientas para adquirir más conocimiento, para tener más información. Y esto era una obsesión también en Corintios. Fijaros que de los 26 veces que aparece la palabra conocimiento en el Nuevo Testamento, 16 están en los Corintios, para que veáis la importancia que era para ellos, la obsesión que tenían ellos. Y yo creo que en nuestra sociedad también pasa eso. Había obsesión por tenerlo, y en la forma de vivir la fe siempre estaba dentro del conocimiento. Había obsesión. La fe era basada en el conocimiento, siendo primordial frente al amor. ¿Debemos tener conocimiento? Claro que sí, debemos tener conocimiento, por supuesto, pero el amor no es excluyente de ese conocimiento que tenemos. No excluye a la ciencia, no excluye al conocimiento el amor. Pero este conocimiento sin amor no vale de nada, y Pablo tenía que lidiar con este problema que era bastante recurrente dentro de ellos. Hay un autor que dice que el mero conocimiento es egocéntrico y el amor debe ser teocéntrico. Tener todo el conocimiento y no tener amor es quedarse en el lugar del que no tiene conocimiento y por ignorancia no vive como debe. El amor no va de lo que conoces, ni siquiera de lo que crees, sino cómo además lo demuestras. Siguiendo el mismo versículo 2 del capítulo 13 de Corintios, dice: ¿y si tengo fe necesaria para mover montañas? La verdad que este versículo nos enfrenta a una situación y a un texto también bastante complicado, porque para Jesús era importante la fe, ya lo creo que era importante. Les dice en Mateo 17, os aseguro que si tuvierais fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, diréis a este monte, muévete, y quítate de aquí, pásate allí, y el monte se pasaría. Nada os será imposible si tenéis fe. El versículo de Corintios no está en contradicción de este texto, ni de lo que dice Jesús. Pero tener fe no nos exime de tener amor.
la sola fide, que nosotros en tiempo de Reforma, de cuando lo celebramos, final de octubre, noviembre, hablamos de ello mucho. Pues yo también creo que la fe es el elemento salvífico, ¿no?, que el Señor ha elegido con nosotros. Pero esa fe debe proclamar, debe expresar, debe replicar el carácter del Dios que tenemos en esa fe, ese carácter de Jesús, amando a los demás. El texto no dice que el texto lo que nos dice es que aun teniendo una fe resultona, vamos, de esa que es capaz de mover montañas, no es suficiente, porque debe estar impregnada del amor. La cuestión sigue siendo si estás dispuesto a vivir en coherencia esa fe que dices que tienes. El versículo 3 de Corintios dice: y si reparto entre los pobres cuanto poseo, aun si entrego mi cuerpo. En la Dios habla hoy dice para tener de qué enorgullecerme, o en la versión Reina Valera dice para ser quemado. Pero no tengo amor, como diría Bart Simpson, se multiplica por 0. No sirve de nada. El amor no va de lo que repartes, sino de la coherencia en que lo haces. Hay veces que queremos medir nuestra madurez espiritual, nuestra relación con Cristo, por parámetros de servicio. Tantos cargos tengo, tantas fotos son en las que salgo, tantas cosas hago. Eso habla de cómo lo cerca que estoy de Cristo, y a veces caemos en ese error, porque Pablo le da la vuelta a lo que pensamos y a lo que pensaban los corintios. Y aquí, aunque, hombre, lo que hace es una exageración, ¿no? Quien entregue su cuerpo, como estaba diciendo, que es la más valiosa posesión que tenemos, en cierto modo, aunque entregues tu cuerpo, dice, no vale de nada si no hay amor en lo que haces. Pablo les dice que la marca que debe identificar la tarea que hagamos es el amor que pongamos en ella, porque la importancia la dará el amor con la que lo realizamos. Tenemos que plantearnos todos nuestros ministerios, cargos, obligaciones y cosas que hacemos en la Iglesia y fuera de la Iglesia. Y debemos planificarlo y pensar, ¿lo hago con amor? ¿Hay amor en lo que hago? Bueno, he dicho la palabra amor unas cuantas veces, ya la tengo desusada, pero ya hemos entendido lo que significa. Una breve definición sería que es entrega desinteresada. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento para hablar del amor es la palabra ágape, que designa ese amor para nosotros, aquella que podemos decir que es el amor de origen divino. Para entender lo que nosotros llamaríamos cuál es el verdadero amor, con ella lo identifica, y nos fijamos para ello en el amor que el Padre tiene por el Hijo. Dice en Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Ha entregado, dice el texto. El amor no dice, y ha tenido un sentimiento de amor al Hijo, o algo así. Dice, y ha entregado, como una acción que lleva implícito dentro del amor, la entrega de algo que ama realmente. El amor no solo es un sentimiento, aunque se engloben muchos sentimientos humanos alrededor. Por supuesto que no creemos en un amor frío, impasible. El amor implicará la preocupación sincera hacia el bienestar de quien sea el objeto de nuestro amor. Conlleva sentir empatía hacia otros, es decir, alegrarse de las buenas noticias, sufrir en el sufrimiento, llorar con los que lloran, estar tristes si es lo que toca y, sobre todo, escuchar, interesarse por el otro. Seguro que muchos lo han definido de muchas maneras, pero Rick Warren lo que decía es que amar es la voluntad de amar, el deseo de amar, la intención de amar también. Había otro teólogo que lo define como una actitud, empatía, compasión, interés, como un acto, responder a las necesidades ajenas, en una acción intencionada, en una respuesta empática a otros. Nosotros buscamos y hacemos nuestra definición de amor desde la Biblia, y lo que nos llama la atención es que además de esa voluntad libre, lo que hay es una entrega, como hemos visto en Juan 3:35, pero hay un texto, y lo nombraba también el pastor antes, que nos lo sabemos mejor. Juan 3:16, que dice, porque de tal manera que ha dado, vale, hasta ahí nos quedamos, que ha dado, no que ha tenido un sentimiento especial en un momento dado, que ha dado, es lo que nos está diciendo. Efesios 5:2, andad en amor como también Cristo nos amó y
se entregó a sí mismo por nosotros. Amor siempre tiene que ver con una voluntad de entrega desinteresada de algo que se quiere, que satisface lo que los otros necesitan, ya sea material, ya sea espiritual, que será la expresión de amor. El hombre y la mujer se entregan en amor desinteresadamente, voluntariamente, y esa entrega sigue siendo definida por el amor ágape, no por el amor eros. No es un solo deseo físico, lo que hay en la pareja es también un deseo, digamos, espiritual, y no busca el placer o el bienestar en esa entrega, aunque también los tenga. Lo que busca es la satisfacción completa del otro. Los padres y las madres, cuando aman a sus hijos, lo que hacen es también entregarle algo a sus hijos, las condiciones necesarias para que se desarrollen, para que vivan bien, y sigue siendo amor ágape lo que hay, porque tiene esos elementos básicos que estamos hablando: entrega desinteresada, voluntaria. Y en esa entrega se materializará de diferentes maneras. Tiempo, si amas a tus hijos tendrás que entregarles eso. Dinero, con eso ya cuentan ellos también. Situaciones, lugares, condiciones para que ellos puedan desarrollarse. El amor se manifiesta en una vida orientada no a uno mismo, sino hacia los otros. Es la antítesis del egoísmo y debe estar presente en nuestras relaciones. Busca lo mejor para el otro en una relación que fomenta la vida, el crecimiento mutuo, el respeto, el progreso del otro ser humano que tenemos cerca. En una pareja, ese amor se sella con un pacto que llamamos el matrimonio, y conocéis, que se hace público por las diferentes implicaciones que tiene, sobre todo por esa fidelidad prometida delante de una congregación, en un momento dado, delante también del Señor. Y bueno, no es solo un tema legal, también hay un tema espiritual en ese pacto que se verbaliza y que se hace público, sobre todo para que públicamente haya ese compromiso, ¿no?, presidido por ese amor ágape que es el que se están prometiendo, y por todas las características que hemos visto. Por supuesto que las promesas expresan un compromiso a vivir ese amor a lo largo del tiempo, pero en otros casos, y fuera de lo que es la pareja, también hay ese compromiso en el amor que tenemos al resto de familiares o a nuestros amigos, como decía antes, y haremos ese compromiso si les amamos sin traicionarles. Por lo menos eso será lo que nosotros trataremos, aunque ya sabemos que no somos perfectos ni somos Dios, y muchas veces nos equivocamos y somos los que faltamos a la fidelidad comprometida. Pero el mejor ejemplo para hablar de amor es hablar de que Dios es amor. Ahavá es la palabra hebrea que se utiliza en el Antiguo Testamento y se utiliza también en todo lo relacionado a las relaciones familiares, también dentro de la pareja, con las amistades, con respecto a lo que el pueblo sentía hacia su rey, incluso cuando había un pacto entre dos naciones, un pacto que fuera duradero, se decía que hacían un pacto, digamos, de Ahavá, por hacer una traducción fácil del tema, ¿no? Dios, en ese amor, no escogió a su pueblo por lo maravilloso, ni por lo guapo que era, ni por lo que pudiese aportarle, ni por el nivel de impuestos, ni siquiera de diezmos que algunos podrían pensar. Dice Deuteronomio 7, en el versículo 7, dice: no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó, debido a su Ahavá por ellos. El amor del que nos habla no es un merecimiento por parte del que recibe el amor, sino que el origen está en Dios mismo, que es lo que vemos en su propio carácter, en sus atributos. El amarle, simplemente les ama, pero su amor es lo que les lleva a tener una relación personal con Él. En la oración del pueblo de Dios, llamada la Semá, que está en Deuteronomio 6, también se habla del amor. Dice: Samá Israel, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios habla, que le escuchemos, nos dice que es Dios y nos está pidiendo que le amemos. El verdadero amor que nosotros podamos dar debe ser al menos parecido. Saldrá de las mismas intenciones que tengamos, que desde luego las intenciones nuestras siempre serán superiores a nuestros sentimientos,
y nunca dependerá de lo que vamos a recibir, sino de lo que nosotros estamos dispuestos a dar. Se dice que el amor de Dios es incondicional y aunque en la parte de Dios puede ser cierto, pero en la parte de lo que nos recibimos no es exactamente igual, porque nosotros podemos no responder en fidelidad a Dios, lo cual sería un derroche, lo cual sería un desaprovechamiento si rechazas ese amor que Dios te está dando. Pero eso no descalifica a Dios ni a su amor, nos descalificaría a nosotros. Eso no va a afectar a su carácter, porque Dios es amor, sino a nuestra posibilidad de disfrutar de su amor. Primera de Juan 4:8 dice: amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo aquel que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Luego el amor es la evidencia de una vida llena de Dios, llena del Espíritu Santo. Referido a nosotros, la Biblia nos define que amar es dar la vida por otros. Y esto a veces es difícil de comprender, pero el amor en la Biblia, el amor cristiano, siempre habla de eso, de un acto de voluntad, el deseo de hacerlo. La prueba de nuestro amor no es lo que sentimos, sino nuestras acciones e incluso el punto de poner nuestra vida por Cristo o por los otros. 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aunque las emociones tienen su lugar, pero el verdadero amor cristiano es un acto de voluntad por encima de nuestras emociones. Quiere decir que tratar a otros deberíamos hacerlo de la manera en que Dios nos ha tratado a nosotros, porque Él es el ejemplo. 1 Corintios 13:8 acababa diciendo: el amor durará para siempre. El enamoramiento, el sentir amor, no solo en la pareja, sino también en las relaciones, pues es fácil, porque digamos, entra dentro de las cosas que nos agrada. Lo que es difícil es hacer cierto este versículo: el amor durará para siempre. Lo que en el pacto matrimonial se dice: hasta que la muerte nos separe. Hablamos de amor, hablamos de lo amplio que es este concepto y tratamos de identificar lo que llamamos el amor verdadero. Y ese no lo podemos definir como un mero sentimiento, sino como un pacto, una convicción, algo intencional, algo que hemos aprendido de quien nos amó primero. Voy a pedir que el grupo de alabanza vaya pasando adelante porque vamos a acabar. Pero en 1 Juan 4:10 dice que el amor consiste en esto, en que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. En la Santa Cena que hemos celebrado antes, el acto de amor que hizo nuestro Dios, el acto de amor más importante a través de su Hijo Jesucristo, recordamos también que Él nos ama y que volverá. Por eso decimos Maranata, Él vendrá pronto y estará con nosotros. Él hizo una entrega especial y yo me pregunto, ¿qué es lo que vas a entregar tú? ¿Amas a Dios? No olvidemos las características del amor que nos mencionaba Pablo en 1 Corintios 13. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, es no ser presumido, orgulloso, grosero, egoísta, es no enojarse, no guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, soportarlo todo. Hoy es un buen día para amar, con todo lo que hemos estado escuchando, para amar a los demás, pero yo quiero hoy acabar también invitándote. Si nunca has dado ese paso de decir yo amo al Señor y quiero entregar mi vida al que es amor por definición, hoy es un buen día también para hacer esa decisión. Vamos a escuchar ahora una canción que cantaremos que habla además de esa fidelidad que el Señor tiene, y es que amor y fidelidad son palabras que están muy unidas. Si realmente quieres entregar tu vida a Cristo y no lo has hecho antes, te invito justo en cuando acabemos a hablar con el pastor, expresárselo y tomar tiempo para aprender más sobre ese amor que el Señor nos está ofreciendo. Pero en cualquier caso, si llevas muchos años también en la iglesia, reflexiona sobre todos estos temas y ponlo en práctica, porque el Señor lo que está pidiendo es que realmente aceptes su amor, y no hay mejor manera de aceptarlo que expresarlo de una manera a los demás. Por eso queremos hoy someternos, como dice esta canción, a la mirada de nuestro Señor. Amén. Que los bendiga.